Bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Y estamos comenzando una semana políticamente muy intensa que nos va a dar mucha letra para hablar con el invitado de hoy. Primero, como siempre, vamos a presentar al equipo de periodistas que cada lunes nos acompaña. Arrancamos por Martín Canenguícer del diario La Nación. Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Pablo de León del diario Clarín. Gabriel Michi de Canal CN23 y de Radio América también. Y Carlos Romero de Tiempo Argentino. El equipo más plural de la televisión argentina, como siempre decimos, y vamos ahora sí a presentar al invitado de hoy. Sí, se trata de... Darío Justosi. Se presenta solo, muy bien, nos ahorra trabajo. Muy bien. Tiene 50 años, es pisciano, nacido en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Hijo del fallecido corredor de TC Carlos Justosi, tiene un karting con el que suele correr en autódromos. ¿Es verdad eso? Sí, la producción ahorra en detalles, ¿eh? Es licenciado en Administración y productor agropecuario. Cultiva arándanos para exportación. Además es secretario general de la JP bonaerense en 1987. Diputado nacional kirchnerista en el año 2005, renunció luego de ganar la intendencia de Almirante Brown en 2007. Es el primer intendente del mundo que fue recibido por el Papa Francisco. Es cofundador del Frente Renovador, actual diputado de esta fuerza y precandidato a gobernador bonaerense. Bien, Darío Justosi, gracias por estar en conferencia de prensa. El gobierno ha decidido esta semana una jugada políticamente muy fuerte, que es enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de nuevo Código Civil. En principio, ¿cuál es la posición suya y del Frente Renovador sobre este tema que se va a tratar el miércoles que viene? Lo primero es que no salimos del asombro porque un tema tan importante que debe ser debatido con suficiente tiempo y al mismo tiempo respetar el reglamento, que se pueda cumplir con todos los pasos legales para que el código no nazca con algún problema, podremos decir, que sea discutida en su legitimidad. Y estamos sorprendidos, así que mientras estamos debatiendo con el conjunto del bloque cuáles son las acciones a seguir, ya hemos acercado a las autoridades de la Cámara en condición de protesta, porque en realidad con 48 horas de anticipación no se puede proponer una sesión de estas características que está plagada, podríamos decir en todo caso, casi con visos de violencia institucional, porque es un tema muy importante que requiere ser tratado con seriedad. Muy bien. Y más allá de la forma en la que vaya a ser tratado, digamos, con esta propuesta de acelerar los plazos, con el contenido, ¿qué opina el Frente Renovador? La verdad es que hay temas que son controvertidos. El proyecto, cuando sale de la comisión bicameral, sale bien, es un proyecto ordenado que pone en línea el aspecto civil y el comercial, cosa que era necesario ordenar. Después ya el Poder Ejecutivo le hizo algunos cambios que hacen ruido y después terminó en el Senado haciéndose algunas reformas que, podríamos decir, terminaron de desdibujar el trabajo inicial que habían hecho con mucho esfuerzo y además con muchas coincidencias y con mucho debate en la comisión bicameral. Y es por eso que además nos sorprende, quizás sea más la consecuencia de una necesidad de tipo político, de marcar el tiempo, la agenda de la política y no otra cosa. Creemos que un código, como cualquiera de los códigos, en este caso Código Civil y Comercial, el Código Penal o la propia Constitución de la Nación, cuando se trata una reforma debe ser lo suficientemente consensuado, discutido, profundizar cada uno de los temas. Y este caso, la verdad que nos preocupa que se haga tan a las patadas y a las corridas. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas del panel. Antes de eso, les recordamos a ustedes que están del otro lado que si quieren participar pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag Conferencia23. Y empezamos entonces con Martín Canenguícer. Diputado, hoy el juez Griesa en Nueva York decidió poner al país en desacato. Ustedes habían presentado en su momento un proyecto alternativo al del gobierno respecto al pago de deuda. ¿Qué consecuencias cree que le va a generar al país la decisión de Griesa? No, la verdad que no agrega demasiada complejidad a lo que ya era bastante complejo. O sea, no le agrega gravedad. Ya, de hecho, hemos reconocido y hemos dicho una y otra vez que el fallo del juez Griesa fue excesivo, pero también esto se suma a los propios errores del gobierno en el tratamiento de un tema que es delicado y que necesita tratarse de otra manera, con expertos. Se debió hacer antes algunas cosas que no se hicieron y finalmente esto la verdad es que no cambia demasiado. En todo caso podríamos decir, es una mala nota, es un mal título
incomoda que la Argentina se esté debatiendo con este tema, que es un tema que se podía haber resuelto tranquilamente mucho tiempo antes si el gobierno hubiera tomado la decisión de hacerlo, insisto, con responsabilidad. Creo que inicialmente se ingresó en ese camino cuando fue la oportunidad de la misión a Washington, que acompañamos distintas fuerzas con representación parlamentaria. Recordarán ustedes que estuvimos con la representante del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, con legisladores del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Fuimos con una posición casi como política de Estado, defendiendo los intereses de la Argentina más allá de quién gobierna, y esto nos había distinguido y al mismo tiempo causó sorpresa en Estados Unidos por nuestra posición, por la madurez con lo que lo llevamos. Ahora, nos encontramos con que hubo una muy buena recepción, de hecho, por parte del Departamento de Estado, que es la representación política de Obama. Hoy, casi peleándonos con Obama, es lo opuesto a lo que nos habíamos propuesto, lo que se había signado como el camino que habíamos elegido entre todos, de buscar consensos para resolver un problema que necesitamos resolverlo cuanto antes. Bien, seguimos. Pasamos a la pregunta de Sebastián. Sí, diputado, bueno, en ese contexto, ¿cómo ve la actitud argentina en el concierto internacional? Ha tenido un respaldo relativamente importante en Naciones Unidas cuando planteó el tema de crear un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda. ¿Cómo ve esa actitud y cómo lo analiza en términos de cómo va a seguir la situación con los fondos buitres? Nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. El mundo tiene una visión similar a la nuestra respecto de esto, a la Argentina, que es que tiene que haber un marco regulatorio, Ahora, la manera no es solo en el planteo político, el discurso político en los organismos internacionales, sino además en el plano interno, al momento de tomar decisiones, al momento de generar las condiciones para ganar confianza, hacerlo y tomar decisiones inteligentes en el momento adecuado. Porque con el paso del tiempo lo que terminó sucediendo es que un tema que quizá no era tan grave, porque no es de una dimensión de la gravedad de lo que fue la deuda externa a principios, cuando de la reestructuración, por ejemplo, del 2005. Sin embargo, no se hizo lo mismo que se hizo en la reestructuración del 2005, es contratar o convocar a los expertos que tengan experiencia, que generen confianza y resolver el problema. Entonces, finalmente, con lo que nos encontramos es que y es obvio y naturalmente consideramos positivo poder contar con ese acompañamiento, y sabíamos que lo podíamos tener y lo estamos teniendo y seguramente lo vamos a seguir teniendo. Ahora, cuidado que no empecemos a buscar culpables por un lado y por otro lado en todos los rincones, o al presidente de Estados Unidos o a quien se sabe por dónde buscar otro, para lavar las propias responsabilidades. El equipo económico tiene responsabilidades por la impericia en el manejo de este tema de holdouts. No lo ha hecho como creemos que se podía haber hecho tranquilamente, y por eso presentamos un proyecto alternativo. Pablo. Bueno, me voy a meter en la vida política del Frente Renovador. Sé que después Talpone tiene la pregunta, yo voy a ir por lo que tenemos hasta ahora en el escenario. Se conocieron unos números el otro día de que Felipe Solá estaba en la disputa, una encuesta UAIME que lo pone usted arriba, después pero están Gustavo Poses, Jesús Caririno, Mónica López, y ahora se dice que Martín Redrado. ¿No es mucho 6 candidatos o 7 a gobernador de una fuerza nueva? Parece, ¿no? Pero falta mucho. Lo que creo que en principio este es un espacio que nació con contundencia electoral, que tiene, podríamos decir, está conformado por distintas expresiones, tiene expresiones de las más diversas. Algunos vienen de la experiencia de gestiones en las intendencias, otros representando a sectores, como puede ser una mujer, hay dirigentes sindicales de distintas extracciones. Esto recién empieza. Nosotros hemos estado concentrados en la generación de propuestas desde el Congreso Nacional y también la generación de equipos en todos los temas, pero especialmente poniendo énfasis en el tema económico, y que todos saben y a todas luces tenemos un gran equipo económico, y en el tema de seguridad, que es el tema que más angustia hoy a todos los argentinos y especialmente a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, pero digo, Massa, que ejerce un liderazgo claro ahí, ¿qué les dice a todos? Como hacía Menem o algunos así, jueguen, o Néstor también, jueguen todos y después vemos. No, ni siquiera, creo que no hay que hacer mucha especulación respecto de eso. Hay que dejar que pase el tiempo, hay que decantar. Nosotros
con los que nombraste y con otros, trabajamos juntos casi todos los días en la mayoría de los temas. Después, llegado el turno y llegada la oportunidad, veremos cuál es la ingeniería electoral que el Frente Renovador tiene para hacer algo ordenado, prolijo, con la misma intención que lo hicimos el año pasado. Pedimos la confianza de la gente y devolvimos propuestas. Y hoy estamos haciendo lo mismo y el año que viene vamos a seguir en el mismo camino. Bueno, tengo que hacer la pregunta ahora. Porque el fin de semana vimos una encuesta que lo favorecía, ubicaba en segundo lugar al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y uno se preguntaba, ¿dónde está Insaurralde en esta encuesta? ¿Dónde está Insaurralde? No sé, díganme ustedes por dónde está. No sé, porque el sionismo lo está criticando. Preparando el casamiento. ¿En el Frente Renovador lo siguen esperando o ya no? A ver, nunca se habló tanto en el Frente Renovador del tema. Esto es como una especie de telenovela en la que terminamos hablando demasiado de temas poco serios. Y la verdad que hay temas, cuando la provincia de Buenos Aires tiene los problemas que tiene. Eso sin duda. Media provincia inundada, el problema de la inseguridad. Y la verdad es que finalmente esto, bueno, hoy es parte de una fuerza política, que es el integrante del bloque del Frente para la Victoria. Nosotros, en este caso y en esa encuesta, lo que aparece es otro precandidato dentro del Frente para la Victoria. A veces las encuestas, no es este el caso, pero a veces en las encuestas hay muchas encuestas que son, a veces cuando no ponen el nombre o la empresa que la firma no es tan conocida o es de dudosa confiabilidad, lo hay que tener que empezar a advertir que esas son operaciones o parte de las operaciones político-electorales para posicionarse previamente. Esto creo que tiene más que ver con eso que con la seriedad con la que se construye un espacio político. Nosotros estamos concentrados en este momento en la formación de equipos de gobierno. Bien. Pero usted la semana pasada lo consultaron en torno a la posibilidad de que finalmente se sumara Martín Insaurralde a las fuerzas del Frente Renovador, y como que usted blanqueó que luego de la forma en la que votó Martín Insaurralde la ley de abastecimiento, quedaba completamente descartada para que se sumara. La verdad es que eso lo había dicho claramente el diputado Massa, dentro del Frente Renovador se había dicho una y otra vez que hay cuestiones son muy importantes para nosotros, tenemos una fuerza claramente opositora que hace propuestas, no hace oposicionismo, no es que está en contra de todo, pero claramente va por un camino distinto, no podemos estar confundiendo a la gente, y estas cosas, entre otras cosas la ley de abastecimiento, como fue el tratamiento de los fondos buitres o el tema de la ley de pago soberano que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y otros tantos temas, el juicio político a Vudú. El bloque del Frente para la Victoria bloqueó la posibilidad del juicio político, que se abra un debate cuando hay suficiente cantidad de elementos como para iniciar el juicio político al vicepresidente. Está procesado, hay múltiples razones como para hacerlo. El bloque del Frente Renovador, que integra el propio diputado Insaurralde, lo bloqueó. Por lo tanto, son cuestiones que nos diferencian casi, podría decir, de manera extrema. Quizá lo que hay que terminar, o lo que termina pasando en esto, es que a veces lo que se pone en la superficie es más lo que es el picado fino de la política y no lo más importante. Lo importante es que nosotros estamos concentrados en generar propuestas para que la justicia funcione con firmeza, para que no queden en libertad, con tanta facilidad, que no se busque el piso de las penas, sino se busque el techo de las penas, para que haya más y mejores cárceles, para que incluso los delincuentes no estén en comisarías, a veces hacinados y a veces en dudosa connivencia con algunos policías cruzados por la corrupción y a veces también con protección política. Esas cosas que las estamos diciendo es lo que nos concentra hoy toda nuestra atención. Hoy tenemos toda nuestra energía puesta en eso. Muy bien, ¿seguimos? Gabriel. Sí, ¿qué tal? Justo, sí. Quería preguntarle, usted mencionaba recién el equipo económico que ustedes tienen, que en realidad son todas personas que pasaron por el kirchnerismo. Está Labaña, está Ricardo Delgado, está, bueno, ahora Nielsen se acaba de sumar, Martín Redrado y demás. ¿Cómo explican en cierta medida tener una posición tan crítica del gobierno cuando todos ellos fueron funcionarios? Bueno, usted mismo fue intendente del kirchnerismo. Porque la verdad es que primero no nacieron muchos de ellos con el actual gobierno. Labaña venía de antes, Labaña de hecho, lo mismo Aldo Piñanelli, el propio Martín Redrado. Recordemos que Pratgay también fue funcionario en un periodo del actual gobierno, en la primera presidencia del doctor Néstor Kirchner. Sin embargo, hoy está en otra fuerza política, no está con nosotros. Yo creo que más allá de los antecedentes, lo que está claro es que el gobierno en algún momento, especialmente en los últimos 2 años, giró bruscamente. Creo que especialmente después del fallecimiento de Néstor Kirchner.
modificó su estilo de gestión política y también el estilo de gestión económica. En ambos apéndices empezó a cometer errores que no venía cometiendo antes. Se alejó de la banda de flotación cambiaria que permitía generar confianza y que no haya tanta presión sobre el tipo de cambio. Garantizaba superávit fiscal, superávit comercial, una balanza de pagos positiva, levemente positiva, y la economía funcionaba, no había inflación. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Que finalmente pasó de un modelo político que aceptaba la diversidad y en todo caso se enriquecía de eso, a ser altamente concentrado y a castigar todo tipo de diferencias. Y eso es lo que sentimos nosotros mientras estuvimos ahí. Empezamos a sentir que el opinar distintos en algunos temas estaba como vedado. Por lo tanto, construimos nuestro propio espacio porque creemos que finalmente la política tiene que tener y tenemos que tener nosotros la capacidad de plantarnos en algún momento con la valentía de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo tanto. Y en algún momento se puede decir por adentro, dentro de un espacio, con respeto, y cuando ya no te dan bolilla, cuando ya no lográs ningún objetivo y evidentemente no tenés injerencia en las decisiones, bueno, quizás llegó al límite de las cosas, y es por eso que unos antes, otros después, terminamos ahora conformando el Frente Renovador. Entiendo lo que usted dice y es evidentemente un reclamo de una parte de la sociedad. Ahora, el argumento del gobierno es: lo que pasó fue la crisis económica internacional, ahora los fondos buitres y un montón de cuestiones que fueron alterando la estabilidad económica. No necesariamente. Lo que creo es que el crecimiento del gasto, la impericia, el paso de Moreno por la Secretaría de Gobierno, la pérdida de confianza, la mentira del INDEC, todo eso, mire, hay un capítulo. Yo cuando estudié administración estudié, creo que era el Dormuth y Fisher. El primer capítulo de Dormuth y Fisher con el cual estudié macroeconomía era macroeconomía moderna. Creo que era, incluso el título del capítulo creo que era así. La importancia que tiene, y estoy hablando de hace bastantes años atrás, la importancia que tiene la expectativa y la confianza en la economía en el mundo es central. Si vos mentís en las estadísticas, finalmente no garantizás a ninguno de los actores de la economía real parámetros confiables como para poder ejercer el comerciante su comercio, el productor y llevar adelante su emprendimiento productivo, el empresario su empresa, el industrial su industria, y así cada uno, incluso el trabajador al momento de discutir salarios. Lo que se entró en una especie de gran dibujo la Argentina que terminó rompiendo la confianza que se había construido en los primeros años de esta última década. Muy bien, seguimos. Carlos. Sí, cuando se lo presentaba se hablaba de su visita y que fue recibido, uno de los primeros intendentes en ser recibido por el Papa Francisco. Digamos, aprovecho para preguntarle porque justamente Sergio Massa muchas veces se comenta que él no pudo todavía entrevistarse con el Papa y no tuvo esa foto que sabemos que en un país como el nuestro sirve mucho, sobre todo en épocas preelectorales. ¿Cuál cree que es la razón por la cual todavía no se pudo dar ese encuentro entre Massa y Francisco? No hay que hacer especulaciones respecto de eso. Ahora, lo que nunca haríamos es poner al Papa en la incomodidad de que por razones políticas tenga que recibir a alguien, y mucho menos terminaríamos haciendo una ficha respecto de eso. Yo estuve como intendente, sin saberlo, fui el primer alcalde del mundo en ser recibido por el Papa, por una situación personal y por una situación muy particular. Yo fui con mi hija, en definitiva, y no... Vine, me permitieron comunicarlo, incluso me autorizaron a hacer pública la carta que yo le había enviado al Papa, y sin embargo de eso no hice una campaña política, no hice un afiche con eso, como si en una foto forzada el año pasado en Brasil hizo el Frente para la Victoria. Nosotros no creemos que se deba especular con eso, que el Papa hace su trabajo, que lo hace de la mejor manera posible, no ingresa a la política y no hace política, y en todo caso, si le puede dar una mano a la Argentina, bienvenido, y sabemos que lo está haciendo así, con sus opiniones, y después cada uno se tiene que hacer responsable de sus actitudes. Igual de todas maneras coinciden que es llamativo, ¿no? Digo, pasaron infinidad de dirigentes. Pero ¿qué podés sugerir vos? ¿Qué sugerís? A ver, ¿qué es? Nosotros estamos convencidos, el Papa es una persona íntegra, con buenas intenciones, no especula, es una persona de bien, lo que quiere es ayudar, colaborar, y en todo caso, mientras nosotros no hacemos especulaciones y no tenemos que reparar en eso, porque si no lo ponemos en un lugar incómodo, es como si pretendemos ponerlo al Papa en una posición de especulación. Es el Papa, más respeto. Usted recién hablaba de la diversidad que conforma el Frente Renovador. Ideológicamente, ¿cómo lo definiría usted que es el cofundador?
El Frente Renovador creo que es un espacio claramente de pensamiento humanista, social cristiano, que nació de la fuerza política de las mayorías que representan las mayorías populares de la Argentina, con espíritu movimentista y vocación frentista. Esto es pluralismo, recibir las mejores experiencias de la historia argentina, las mejores experiencias de la democracia más reciente, desde la vuelta hasta ahora, tomar lo mejor de Alfonsín, tomar lo mejor de los 90, tomar lo mejor de cada periodo y sacar como conclusión, digamos, conjugarlo para sacar como conclusión que en definitiva hay cosas que cuidar y hay cosas que cambiar. Algunas de las cosas que hay que cambiar es que entre nosotros podamos empezar a tener, recuperar cierto sentido común. A veces la Argentina es la Argentina, yo digo la Argentina del disparate, donde está todo mezclado. Entonces, empecemos a tener cierto respeto por las cosas, por la coherencia, y nosotros creemos expresar eso. Llegó un punto en que no estábamos de acuerdo con algunas cosas, no estábamos de acuerdo, por ejemplo, con criticar a la Corte Suprema, de la cual estábamos orgullosos hace apenas 2 años. Era una Corte Suprema que la veíamos prestigiosa, independiente, que ayudaba a la consolidación de la democracia, a la calidad institucional, y de pronto nos encontramos con que desde el Poder Ejecutivo se la criticaba todo el tiempo, se criticaba a la Corte en función de sus fallos. Esos cambios nos hicieron tomar la decisión de construir un espacio político que tenga estas posiciones que estoy diciendo, pluralista, democrático, moderno, innovador, pero al mismo tiempo que tenga el coraje de decir las cosas y de poner las cosas en orden de acuerdo a nuestra óptica, que es lo que falta en la Argentina. Muy bien, estamos en ronda libre de preguntas, hay muchos temas que quedan pendientes y no está agotado el tema del nuevo Código Civil, que por supuesto tiene muchas particularidades para tratar. Diputado, recién usted hablaba de los problemas económicos. La presidenta hace pocas semanas denunció algunos intentos de desestabilización de cara a diciembre, que suele ser un mes complicado para la Argentina. ¿Cómo ve la realidad en su distrito? Digamos, ¿hay más desempleo? ¿Hay más pedidos de alimentos? ¿Hay probabilidades de que pase algo en diciembre? Primero, no hay ningún tipo de posibilidad de que ingresemos en una etapa de inestabilidad institucional. No hay ningún tipo de posibilidad, no se advierte en ningún lado. Ahora, sí, evidentemente, la situación, los errores en el plano económico han hecho que se empiezan a ver las primeras consecuencias. Comercios cerrados, hay menor cantidad de pedidos, de expedientes, de ampliaciones, o sea, en la construcción. Veníamos de un periodo en donde todos los años teníamos ahora no me acuerdo exactamente el número, pero una determinada cantidad de pedidos de ampliación de las casas, o sea, el que tenía 2 habitaciones agregaba una tercera, el que tenía una agregaba 2, o algunos se hacía por primera vez un baño en condiciones, o sea, ampliar los pedidos, el inicio de expedientes por pedidos de ampliación bajaron muchísimo, las nuevas construcciones bajaron muchísimo, hay suspensiones en nuestro parque industrial, que es el parque industrial que más creció en Argentina en los últimos años, tenemos 270 empresas y tenemos una situación preocupante en varias de ellas, incluso algunas muy importantes, ya que están diciendo que de seguir así no, lamentablemente ven que pueden llegar a cerrar sus puertas, y no quiero nombrar, pero son empresas muy importantes de la República Argentina con marcas renombradas. Entonces, los efectos de la pérdida de confianza, de la desaceleración de la economía, del impacto inflacionario, porque no se logra dominar la inflación, son notables en los distintos rincones del país, de la provincia de Buenos Aires y en mi distrito. Algunos opinan que la situación que vive la Argentina frente a los fondos buitres es decisiva para que esta realidad que usted está marcando se produzca. ¿Qué hay que hacer a partir de diciembre con los fondos buitres? La verdad que primero es el gobierno que tiene la responsabilidad de hacer esto, porque para eso fue elegido, y hacerlo bien. Nosotros presentamos una propuesta que es integral y que creemos que es la mejor alternativa para resolver este problema. Ahora bien, el gobierno eligió otro mecanismo, que es a través de esta ley, podríamos decir, plagar de incertidumbre todo tipo de escenario, ya sea para los holdouts como para los reestructurados. O sea, ambos hoy están en una situación
como mínimo de incertidumbre. O sea, amplió la incertidumbre y eso hace que se amplíe la desconfianza sobre la Argentina. Es por eso que si alguien estaba pensando en invertir en este país, en este tiempo no lo va a hacer, o como mínimo va a esperar a que venga un nuevo gobierno y que genere otras condiciones. Esto pasa en todos los lugares del mundo, sin importar quién esté gobernando, si es socialdemócrata, de centro izquierda, de centro derecha, comunista. La China, supuestamente comunista, respeta determinadas reglas de juego y no la cambia todos los días. Genera confianza y garantiza que aquel que invierte para generar riqueza, generar trabajo, generar producción, tenga protegidas sus intenciones, quiero decir, su vocación de poder hacer un buen negocio, en este caso en China. Eso lo hemos perdido en la Argentina y hoy esta intención del gobierno de seguir haciendo reformas casi a las patadas sobre el final de un periodo, de un ciclo, lo único que agrega es incertidumbre, es cuando debería ser al revés. Las reformas se hacen al principio, algunas para poner en marcha y darle dirección a un plan de gobierno. En su mejor momento, las reformas estructurales las más importantes. Llámese, en este caso podría ser Código Civil, la Constitución, cualquier cuestión en el mejor momento. Después, sobre el final, cuando ya ingresa en el periodo de transición, hay que ganar templanza, aplomo, tomar decisiones medidas con el conjunto de las fuerzas políticas, transmitirle a la sociedad que en la transición ganamos todos porque finalmente reinan las reglas de la democracia. Y eso se puede visualizar a partir de tratarle de una mayor calidad política, con más discusión, más debate, los temas que le lleguen a la gente le lleguen más depurados y no todos mezclados al mismo tiempo. La verdad es que finalmente esto no es lo que está haciendo el gobierno, no es lo que nosotros esperamos. Muy bien, seguimos. Diputado, una consulta. En estos días se supo que Guillermo Nielsen, que hasta hace poco era un funcionario dentro del gobierno de Daniel Scioli, eligió sumarse a la fila del Frente Renovador. Hoy Nielsen dijo que la Argentina tenía que tomar una deuda millonaria, más o menos 20.000 millones de dólares, si quería resolver el tema de los fondos buitres a fines de diciembre del año próximo. ¿Esto que dijo Nielsen es una postura acordada del masismo o en realidad es una opinión de un economista? No, la verdad es que yo lo escucho a vos ahora, si bien estuve recorriendo, estuve en Junín, estuve en Chacabuco, no lo había escuchado. Nuestros equipos funcionan de manera independiente y debería ver cuál es el contexto y la verdad que no tengo una respuesta para darte, habría que verlo y habría que escucharlo. Y nosotros lo que hemos hecho de nuestros equipos es la capacidad de ser esta especie de tormenta de ideas, escuchar a todos, escuchar a las propuestas de cada uno, pero cuando hablamos, ustedes ya saben de eso, convocamos a los medios, convocamos a una conferencia de prensa, presentamos nuestros proyectos y los damos a conocer. No es que decimos tenemos una propuesta y después no se sabe dónde está. La damos a conocer y ponemos a veces lo más difícil para una fuerza política opositora, que es escribir las propuestas, porque ahí le da la oportunidad a otros a criticarla. Nosotros lo hicimos y respecto de la deuda externa tuvimos al mismo tiempo la capacidad de poder discutir durante mucho tiempo, no solo con economistas, sino con juristas, lo que creemos que es la mejor propuesta para resolver este problema. Luis Barrio Nuevo suele apoyar públicamente a Sergio Massa. ¿Forma parte orgánica del Frente Renovador o es un aliado externo? No, la verdad es que no forma parte orgánica del Frente Renovador. De hecho, el Frente Renovador está en su etapa de conformación. Recordemos que en un año de formación tienen una consistencia casi aluvional propio de las políticas de los partidos políticos o de las fuerzas políticas que nacen con aportes de distintos sectores. El aporte principal, y todo el mundo lo sabe, son un grupo de intendentes, una nueva generación de gobernantes formados en democracia, que tenemos cosas claras, sabemos cómo creemos estar seguros, cómo se puede resolver el problema de la inseguridad, tenemos un buen equipo económico para resolver los problemas de la economía, y después el resto, las cuestiones de la política, la especulación, si alguien queda más incómodo, menos incómodo, ya son cuestiones que son absolutamente menores. Eso le incluye también a Raúl Eustacé. Ahí donde está usted sentado estuvo Adrián Pérez y marcó alguna distancia con el intendente de Merlo. ¿Con cuánto se identifica usted con él? Yo creo que el intendente Eustacé, que en un acto, creo en la Casa de Gobierno, lo pusieron como un ejemplo de gestión porque había sacado el 57% de los votos. Después, cuando tomó la decisión de
acompañarnos a nosotros parece que ya no era casi un prócer como había sido en ese momento. Eso es parte de la especulación de la política. A ver, primero no hay que llevar las cosas a los extremos. Es un dirigente claramente que está formado en un tiempo, en una época, con un estilo distinto, que tiene su gestión probada, y quien quiera ganarle tiene que ir a Merlo o tiene que ganar las elecciones y tiene que, en todo caso, dentro del Frente Renovador, es un espacio amplio. Quien conduce y quienes deciden cuál es la dirección de las políticas principales del Frente Renovador está en la decisión central de Sergio Massa, y después el conjunto. Y lo que decide el conjunto, el intendente Otacet lo va a asumir como propio, seguramente. Muy bien. Yo sé si usted comentaba recién la amplitud del espacio que usted integra, ¿no?, con fuerzas de distintos sectores. Incluso hace unos días se insinuó que su compañero de fórmula podría ser el intendente de Junín, Mario Meoni, del radicalismo, ¿no? La pregunta es, esto que usted marca como una virtud, ¿no puede llegar a ser en definitiva un defecto, teniendo el fantasma, por ejemplo, de la alianza cerca? No, yo creo que es de acuerdo como lo tomes. Si tomás la fórmula Perón-Quijano, tan mal no funcionó. La verdad es que lo primero que tiene que tener una fuerza política es coherencia y centralidad. Vos tenés que tener muy en claro qué querés hacer con cada uno de los temas. Después tiene que tener un ejercicio de la conducción que sea abierto, pero al mismo tiempo preciso. Vos podés ser, si sos impreciso, finalmente se te escapa. Es como pretender retener el agua en la mano con los dedos abiertos. No, es imposible. Tenés que hacer así, tenés que darle un continente, y eso es lo que estamos construyendo nosotros, y creemos que lo hemos logrado, lo estamos haciendo. El año pasado funcionamos muy bien, estamos funcionando muy bien en cada uno de los espacios que hoy nos toca, los espacios orgánicos institucionales que hoy tenemos, intendencias, en la Cámara de Diputados de la provincia, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado provincial. Así que yo no tengo duda de que en cualquier caso esta pluralidad nos va a enriquecer, porque además de que no le tenemos miedo, sino que lo tomamos como una de nuestras virtudes, creemos que es lo que viene en la Argentina. Hay que escuchar a todos, hay que tomar las mejores experiencias, y hay que dejar en el pasado esto de acuerdo a la procedencia, salvo que te ponga en una flagrante contradicción. Estamos hablando del radicalismo, son radicales irigoyenistas. Recordemos que el peronismo, una de las fuerzas principales que abasteció al peronismo de ideas, fue Forja, presidida por Jauretche, que se llamaba Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, para la Joven Argentina, y presidía Jauretche. Era un grupo de intelectuales radicales irigoyenistas que, acompañando a Perón, que era integrante del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que era un grupo de coroneles que tenían una visión del país y demás, formaron una fuerza política, acompañaron una fuerza política que terminó siendo muy importante en la historia argentina. Bueno, mire que después titulan y van a decir que confirmó que un radical lo va a acompañar en la fórmula. A ver, insisto, con eso falta mucho, no hay nada decidido, pero Meoni, el intendente Meoni, es un gran dirigente, es un gran intendente, y la verdad es que estuve en Junín este fin de semana y compartimos una jornada de trabajo, presentamos nuestra propuesta de lucha contra las inundaciones en la cuenca del Salado, que es mi saladillo natal, Junín. Hay 50 municipios, 50 y pico de municipios que pertenecen a esa cuenca, y fíjense lo que significa una inundación para la provincia de Buenos Aires. Terminar la obra sale $1.000 millones. ¿Saben cuánto se pierde en cada inundación? $1.000 millones. Se podría extender la frontera productiva en 1 millón de hectáreas, en 1 millón de toneladas de granos, 145.000 toneladas de carne, 12.000 toneladas de productos lácteos. ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Una obra que lleva 8 años hacerse. En 14 se hizo el 15%, o sea, 1% por año. ¿Qué vamos a tardar otros 85 años? Hay que hacerlo, esa decisión se toma desde el primer día, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia al 7º año. Si se hubiera puesto a trabajar desde el primer día, hoy tendría la obra al 80% y tendríamos salvada parte de la riqueza que generan los bonaerenses y que en definitiva hacen a la construcción del país. Muy bien, en instantes ya vamos a pasar a los textuales, algunas preguntas más de la mesa previamente. Yo le quería preguntar por las primarias abiertas. En su momento fueron cuestionadas, pero hoy son consensuadas, digamos, como una herramienta válida por prácticamente todo el arco político, tanto oficialismo como la oposición. Y el espíritu tal vez era terminar con la atomización del sistema de partido, ¿no? Con esta dispersión que hay. ¿No entienden ustedes que en su mayoría vienen del peronismo
que podrían haber competido en una primaria con otros sectores que hoy forman parte del Frente para la Victoria. Digo, ¿por qué crear un nuevo partido político teniendo la herramienta de las PASO para dirimir liderazgos y candidaturas? No, lamentablemente el partido político, en el frente político en el que estábamos, es un frente que se encerró en sí mismo y apagó todo tipo de espacio y toda opinión que pueda ser distinta. Entonces, no hay garantías de que haya un libre juego democrático en las internas adentro del propio partido. De hecho, el resultado de las PASO no terminó siendo el buscado, porque siguen proliferando espacios políticos nuevos. Porque creo que ahí hay un capítulo que quedó pendiente, que es un capítulo que ningún candidato sea electo por una fuerza distinta de una elección a otra, sino que tiene que dejar pasar una elección en el medio y que ningún candidato además sea por sí mismo, sino que sea de un partido político. Entonces, si ese partido político va a otra coalición, se lleva el partido, sí puede ser candidato, pero si el partido se queda y se va él no puede ser candidato. Eso le daría solidez al sistema político, le daría transparencia y calidad a la política y por lo tanto calidad a las instituciones y a la democracia. Creo que falta ese apéndice y nosotros el año pasado lo advertimos y otros sectores ya directamente no tenían ninguna vocación de sufrir las consecuencias de pelear, como se dice comúnmente, o competir con un aparato que nos excedía absolutamente en una interna que puede ser de dudosa pero precisamente juego democrático. Lo que contribuían era que no estuviera esa influencia de los aparatos. Hay momentos y momentos en la historia argentina y creo que el año pasado se llegó a un punto en que nosotros no teníamos otra alternativa y al mismo tiempo estamos orgullosos de haberlo hecho así, de darle una salida electoral a tanta disidencia interna y externa respecto de los lineamientos que habían seguido el gobierno en algunos temas. Ahora, continuando esto, había un momento que fue el año pasado, justo antes de las PASO, en el cual ustedes estuvieron negociando casi hasta último minuto con Daniel Scioli en una posible alianza. ¿Cómo lo ve hoy a Scioli, que el otro día, por ejemplo, posando muy simpáticamente con Kicillof, con cascos puestos? ¿Cómo lo ve hoy al gobernador políticamente? La verdad es que no me eximo de analizarlo demasiado porque finalmente quedó claro que eligió un camino, eligió quedarse como el principal referente del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales referentes del oficialismo a nivel nacional. No nos olvidemos que fue vicepresidente de la Nación, de Néstor Kirchner, y después gobernador 2 veces. Así que, por lo tanto, solo lo que hacemos respecto del gobernador de la provincia de Buenos Aires es ver lo que no hizo, es ver que de 7 años después el problema de la seguridad creció, en el problema de la salud también crecieron, los principales problemas estructurales, la calidad educativa, los problemas de infraestructura, el 70% de las rutas de la provincia de Buenos Aires están mal. Esto es sobre lo que nosotros hablamos y sin especular, en todo caso, teniendo un diagnóstico actualizado para hacer las mejores propuestas en caso de que nos toque gobernar la provincia de Buenos Aires también. Antes de ir a repasar sus propios dichos con los textuales que habitualmente ponemos en el programa, le quiero pedir una opinión sobre otro tema en el cual el gobierno también decidió jugar fuerte, que es la despenalización del consumo de drogas. Sorpresivamente, el secretario del área dijo que no solo aspira a que esto suceda para el caso de la marihuana, sino para todas las drogas. ¿Cómo está usted analizando este tema? Todavía no llegó el proyecto, yo soy el presidente de un bloque, por lo tanto no puedo aventurar una posición respecto de un proyecto que no conozco. Los dichos de Molina, tal cual los dijo el padre Molina, me parecieron que hay que tener cuidado. Yo lo haría, me pareció que lo mismo que la tapa de una revista que no sé cómo se llama, que es donde salió Daddy Brieva muy simpáticamente. THC creo que salió, sí. Daddy muy simpáticamente inhalando un yuyo o algo por el estilo y diciendo algo como que esto nadie se lo puede perder, algo así. Hay que tener mucho cuidado. A ver, hoy yo lo que leí esto de haber dicho, que haya dicho, yo habilitaría
el consumo de todo, parece como invitar al consumo de todo. La droga es mala para la salud, genera situaciones de difícil reversión en muchas personas. Sí, eso fue un poco la interpretación de algunos medios. Lo que dijo es despenalizar todo y acompañar con la apertura de centros de atención a las personas adictas. Eso primero que hay que hacer, y que eso nosotros no solo lo compartimos, creo que es cierto que no hay que criminalizar. Pero el Estado hoy lo que necesita rápidamente, y tanto tiempo hace que están en el gobierno porque no lo ha hecho, de crear centros y programas de contención, dispositivos para tratar este tema con más profesionalismo y con más eficacia. Finalmente hoy, podríamos decir, tenés dos bloques de adictos, ¿no? Tenés el adicto recreativo, que es aquel que quizá perteneciendo a una clase media acomodada, lo hace medio por diversión y en una de esas por su situación económica tiene la posibilidad de contratar a un profesional para ayudarlo a salir de esa situación. Ahora, el otro adicto, el de alta vulnerabilidad, el que está viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad social, está en una situación mucho más difícil, no tiene ningún tipo de contención. Imaginemos a alguien que vive todo el tiempo perforado por la violencia, que a veces se lo empuja al delito, cruzado por el abuso, quizá en condiciones en donde hay poligámicas, hasta incestuosas, y que conviven con la muerte, quizá vieron cómo a muy temprana edad perdieron un hermanito, ingresan a la droga y no salen más, es como ingresar en una ciénaga. Entonces decir livianamente, quizá con un falso progresismo, que como si estuviese bien consumir droga o como que si no hiciera nada, pero le parece que esa persona que usted... Eso es irresponsable. Que hay que discutir el tema de la legislación, la discutiremos cuando el Poder Ejecutivo envíe, en este caso, el titular del CEDRONAR envíe el proyecto. Hoy no podemos discutir sobre la base de un proyecto que no conocemos. Bien. Vamos, si le parece, a repasar los textuales que usted mismo dijo acá en este programa y usted puede decir si los ratifica o los rectifica. Vamos a arrancar por el primero. El primero dice: el proyecto del Código Civil no puede ser tratado con apuro y a las patadas. Se necesita mucho más consenso. ¿Ratifica o rectifica? Ratifico. Prácticamente también dijo que estos temas tienen que quedar para después del 2015, ¿no? Estaría por ahí la idea también. Sí, creo que sería mejor que un nuevo gobierno pueda acompañar y seguir con esto. La verdad que así como está, genera mucho ruido y nace muy sucio, o sea, nace mal, nace viciado y eso le quita calidad a nuestra democracia. Bien, seguimos. Nos estamos peleando con Obama. No podemos buscar culpables afuera para eludir responsabilidades propias en materia de deuda externa. Ratifico, muy bien. Lo de Insaurralde es una telenovela poco seria, está dentro del FPV y no es un tema de conversación para nosotros. Ratifico. El gobierno giró bruscamente a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Hubo muchos errores de política económica. Ratifico. Lo están interpretando bien hasta ahora. Hay problemas económicos, pero no hay ningún tipo de posibilidad de que entremos en un plano de inestabilidad institucional. Esto por el tema de los famosos posibles saqueos. Ratifico. Hay empresas muy importantes en nuestro parque industrial que están diciendo que podrían cerrar sus puertas. Ratifico. Las grandes reformas hay que hacerlas cuando comienza un gobierno. El final tiene que ser una transición con aplomo. Ratifico. Barrio Nuevo no forma parte orgánica del Frente Renovador. Otacé sí está y es un intendente con gestión probada. Ratifico. Muy bien. La otra: estamos orgullosos de habernos ido del FPV. Scioli eligió quedarse como un referente del kirchnerismo. Ratifico. Bien, esa fue la última. Seguimos con las ¿Más preguntas? Yo estoy así, la promesa de bajar impuestos por parte del Frente Renovador, sobre todo ganancias y el tema de las retenciones, fue bastante cuestionada por parte del gobierno, que los calificó poco menos de irresponsables, diciendo que no se sabía cómo se iba a hacer. ¿Hay algún plan? Porque está claro que la presión fiscal es muy alta, tanto en el campo como en el caso de ganancias para los trabajadores. ¿Pero hay algún plan concreto por lo cual esto se puede llegar a hacer? Sí, nosotros creemos lo que primero tiene que haber es un programa económico consistente
porque sabemos que cualquier variable que toques influye sobre otra. Entonces, si vos tenés, podríamos decir, incrementás el gasto fiscal, lo que no podés hacer es bajar la presión tributaria, porque el gobierno planifica aparentemente crear no sé cuánta cantidad de empleos o generar, no empleos, incorporar personal a la administración del Estado. O sea, más cargos en el Estado, más empleados para el Estado. Eso es carga fiscal. Si vas a hacer eso y al mismo tiempo pretendés bajar el mínimo imponible de impuesto a las ganancias, es imposible. O sea, hay cosas que el gobierno va haciendo en la medida que transcurren los meses, especialmente en estos últimos 2 años, que impiden hacer lo que nosotros proponemos. Es por eso que tiene que ser un programa económico consistente que aliente la producción, que promocione el que invierte, que haga que el sector pyme pueda desgravar sus inversiones cuando lo hace con bienes de capital, o sea, cuando hace inversiones para incrementar la producción, y que al mismo tiempo esto ayude a bajar la inflación, que baje la presión inflacionaria. Ya generando confianza, reglas de juego claras, ya con eso ganas mucho. Si al mismo tiempo pensás que podés y tenés la oportunidad de encontrarte con un escenario favorable, bueno, eso te puede ayudar. Si es un escenario desfavorable, digamos, si una perspectiva es que tenés pérdida del valor de los commodities, de tus ingresos y demás, bueno, puede hacer que la lleve más tiempo. Es por eso que nosotros presentamos la propuesta, por ejemplo, retenciones de trigo. Hay que atender, por ejemplo, hoy el caso del maíz. Cuando presentamos la propuesta para el sector agropecuario en su momento, a principio de año en la costa, lo hicimos con un escenario, ¿no?, con determinada situación de precios y costos en cada una de los granos. Hoy la situación, por ejemplo, para el maíz es otra. Hoy el maíz a nadie le conviene sembrar maíz, entonces van de nuevo rumbo a la soja, que además tiene peor precio que antes. El escenario es cambiante y en función de eso lo que hay que tener es bien en clara cuáles son las ideas y aplicarlas de acuerdo al escenario con el cual te encuentres. Pero se puede y hay que bajar la presión impositiva en el país. Hay que darle más previsibilidad, hay que ganar confianza a partir de que el INDEC, una agencia de estadísticas autárquica, confiable, creíble, con control parlamentario, son todas cosas que se pueden hacer. Incluso algunos impuestos nosotros proponemos que sean de coparticipación inversa, de abajo hacia arriba, en lugar de coparticipación, de que la nación coparticipe a las provincias, que sea recaudado por las provincias y que se coparticipe a la nación. Lo que hay que hacer es generar un shock de dinamismo en la economía, y eso te va a generar la oportunidad de poder beneficiar a muchos sectores al mismo tiempo. Diputado, una consulta sobre un episodio un tanto confuso, y aprovecho que usted está aquí para preguntárselo. En septiembre se conoció, trascendió una supuesta denuncia, una supuesta acusación en su contra por el uso de fondos publicitarios del municipio de Almirante Brown durante el Mundial. ¿Usted fue notificado de esto? ¿Sabe algo de esto? ¿Tiene alguna respuesta para dar? No, a ver, fue público, pero eso es una chicana política. La verdad que eso se utilizó como chicana política y no merece más comentarios. ¿A usted no le consta que haya una causa? No, porque a mí nadie, o sea, no solo no me notificaron, y si existiese, yo no era el intendente. Hay una serie de spots que se grabaron mientras yo fui intendente, que la agencia de publicidad los dispuso en cada uno de los programas. Quizá hubiera el hecho de que la parte de deportes lo publicitaran durante los partidos del Mundial, fue lo que algunos se pusieron celosos, entonces salieron más a buscar, en lugar de criticarme políticamente por lo que digo, por lo que hago, por la gestión, salieron a chicanear políticamente, y creo que esa es una parte de la política que debería quedar en el pasado, utilizar a la justicia, que debe dedicarse a otra cosa. Bueno, ahora llegamos casi al final de este programa y nuestros panelistas van a ponerle título a esta conferencia de prensa que usted nos ofreció, y vamos a arrancar por el título de Martín. Si no le gusta el título, como siempre decimos, lo discute. Acá se discute todo, ¿eh? Perfecto. Martín. El desacato no agrega nada a una situación económica que ya era grave. Sebastián. Sí, yo voy por una más política y tiene que ver con Insaurralde. Lo de Insaurralde es una telenovela poco seria, es un tema que viene en agenda, el tema de Insaurralde, así que me quedo con eso. No creo que le inviten al casamiento, ¿eh? Me parece que esa tarjeta no está en la lista. ¿Seguimos? Pablo. Yo voy a ir con el mismo tema, pero con otro título. No sé dónde está Insaurralde, estará preparando el casamiento. Vamos con el título de Gabriel. El gobierno pegó un giro después de la muerte de Néstor Kirchner, que nos alejó a muchos. Bien. Carlos. Yo tenía el de Insaurralde también, pero bueno, tengo un plan B. Justosi sobre el fallo de Griesa es una mala nota que incomoda.
Bueno, muy bien. Ahora le pedimos a usted, de alguna manera, que le ponga título a este programa y que nos cuente qué le pareció esta experiencia. Muy bueno. Me sentí muy cómodo, me pareció muy bien, muy interesante. Creo que es un aporte que los programas periodísticos que hacen periodismo político vayan más al hueso de los temas, que le dediquen más tiempo a los temas importantes, porque eso le da la oportunidad de ganar en calidad a la política y por lo tanto vamos a tener mejores dirigentes. Nosotros mejoramos con esto y además nos obliga a estar, digamos, esto evita las telenovelas. Muy bien. Y creo que no hay que dedicarle tanto tiempo, ni tantos Muy títulos. bien. Nosotros le agradecemos a usted por haberse prestado a este juego de periodismo democrático. Como siempre decimos, oficialistas, opositores, lo importante es hacer preguntas y escuchar las respuestas como debe ser. Bueno. Nos vamos despidiendo. Les agradecemos por haber estado del otro lado, nuestros compañeros por hacer sus preguntas. Quedan en excelentes manos. Pablo 23 Orsi. a la cancha, Pablo Orsi y un campeonato que está al rojo vivo. Nos encontramos el lunes a las 10 de la noche. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Cambia el coche.